Mire, mire, tú sabes No sé, no me acuerdo cómo se llama. El último iba a ser. ¿Eso no presiona o es una enfermedad? Esta semana. Pero no, yo trabajo de bacterias para para el siguiente para no puse en el grupo, pero está en el grupo. Está estresada la pobre. Yo iba a preguntar a las 5 no me Teoría de tres. en el horario no había la vida de Sí, Mañana. Igual de ¿Lo has encontrado? ¿Dónde estaba? Entonces, a esos abdominales. Ahí también hay más. Para el año, como la
Chicos, ¿recuerdan que leyendo el libro la anterior vez? ¿Dónde están los documentos? Son 5 firmas. Sí, sí. Bueno, me vuelvo a quedar aquí. Es fácil. ¿En serio? Sí, también de verdad. No, pero no sé qué lo ¿qué? ¿A mí No me voy terminando. Pues sí, ¿verdad? No, es que no está bien, no está bien. ¿Tienes la pizza de azul? No, ahorita no las quiero perder. ¿Pero cuántos son? ¿Tres? A ver, si no Alguien del capítulo. Ya fue quitar Todo fisiología, chicos. Todos. Ese es para Sí. Fueron de la... Fueron de la misma.
¿Quién ha grabado? Todos. Si lo tengo firmado, ¿no pueden firmarlo mañana? Los días todos. Porque se va a presentar cuando Y lo tengo vinieron. Quería agarrar el Una cosa que ¿cuánto el talento? El texto, poder grabar. El tercero es un poder grabar. Yo tenía trabajo. Yo me trabajo. Es más pobre que dinero. Buenos días, tomen asiento.
Ese frío. Señoritas y señores, le daremos una mirada al ciclo circadiano, ¿no? Y de ahí de paso al sueño-vigilia. Veamos. Hay ciclos en la biología aplicada al ser humano que se dan. Ejemplo, aparte de este. Que no conocen los ciclos. El ciclo cardíaco ya. El ciclo de Krebs. Estamos hablando de fisiología. ¿Y qué? Un poquito más fuerte. Ya, el ciclo respiratorio. Si consideramos el ciclo cardíaco, claro, tenemos que... El ciclo sexual en caso de las mujeres. Y claro, tenemos ciclos que tienen diferente tiempo, ¿no? Minutos, segundos, inclusive días, etc. Pero tenemos ciclos que duran 24 horas y eso les llamamos ciclos circadianos. Ahora bien, estos ciclos circadianos se han ido desarrollando en relación a la forma en que nosotros hemos ido desarrollándonos de forma natural. Y es que nosotros respondemos a la luz. Nosotros somos animales diurnos, nocturnos. Diurnos, porque hay animales que son nocturnos, ¿no? Entonces, como nosotros sujetamos nuestra conducta a la luz, entonces va a ser diferente nuestro comportamiento, sea de día, sea de noche. Ahora bien, entonces, por lo tanto, estos ciclos circadianos influyen en funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, en la liberación de hormonas, hábitos alimentarios y digestión, la temperatura corporal, ¿no? Ahora bien, en la mayoría de nosotros se nota ese efecto del ciclo circadiano, ¿no?, en los patrones de sueño que desarrollamos. Hay varios órganos sí, que tienen que ver con estos ciclos circadianos, el ciclo circadiano de sueño-vigilia, ¿no? Y de hecho uno de ellos es el núcleo supraquiasmático, ¿no?, que controla pero sí controla la secreción de melatonina, ¿no? Ahora bien, entonces, si nosotros estamos ajustados al ciclo de la luz, y al momento de luz y oscuridad, entonces necesitamos información, y esa información nos da la retina. Y esta viaja por la vía que nosotros hemos mencionado, pero hay una desviación que se lleva al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático. Y esta procesa información y la envía de manera indirecta a intermediarios a la glándula pineal. Y es la glándula pineal la que convierte la serotonina en melatonina. Ahora bien, lo que hace el núcleo supraquiasmático, todo se envía la señal, todo, pero quien produce la secreción es la glándula pineal. Y la glándula pineal, entonces, con esa información,
que le viene desde la retina, secreta melatonina y eso define nuestro ciclo circadiano. Y hay un conjunto de modificaciones fisiológicas que se dan, ¿no?, en este ciclo circadiano. Si empezamos a las 0 horas, que vendría a ser la noche, ¿no?, claro, allá nosotros estamos durmiendo, ¿no?, generalmente. Claro que ustedes deben estar estudiando. Entonces, tenemos que estamos durmiendo ahí. Y hasta las 2 de la mañana es el sueño profundo. Estamos dormidos profundamente. Pero la temperatura corporal sigue bajando hasta las 4 de la mañana, aproximadamente, 4, 4 y media. Por eso es que, miren, nosotros podemos estar despiertos haciendo actividades o estar sentados, abrigados y vamos bien. Pero en la madrugada es donde empezamos a sentir frío. No solamente por el ambiente, sino porque nuestra actividad metabólica ha bajado terriblemente. Entonces tenemos frío y irse a dormir a esta hora bien difícil por el frío, ¿no? Pero ya llegando a las 6 de la mañana empieza a subir la presión arterial y es el que da el salto de la presión arterial, desde las 6:45 más o menos. Y a las 7:30 se suprime la secreción de melatonina, ya no hay melatonina. Aumenta, la actividad intestinal no es que se inicie, sino empieza a aumentar, ¿no? Pero también hay otras secreciones que empiezan a secretarse en mayor cantidad. Ejemplo, testosterona, cortisol. Y bueno, si bien es cierto, en la mañana aparentemente con el desayuno y la actividad estamos despiertos, pero no es sino hasta las 10 de la mañana donde tenemos el máximo de alerta. Seguimos con esto hasta las 12 y pasadas las 12 más o menos, a las 12 a las 14 horas, 2 de la tarde es donde tenemos la mejor coordinación de movimientos que podemos desarrollar, ¿no?, la máxima coordinación. Y también momentos después, 3 de la tarde, 1 hora después, la máxima velocidad de respuesta que podemos tener. Entonces, ¿cuándo podemos responder mejor? En la tarde, a partir de las 2, 3 de la tarde, ¿no? Resulta que a las 5 de la tarde tenemos la máxima fuerza muscular. No necesariamente haya sido en la mañana, sino en la tarde, ¿no?, por la actividad, los alimentos, todo lo demás. Digamos a las 6 de la tarde, a las 16:30 o 18:36 de la tarde es donde tenemos la máxima presión sanguínea, a ese momento. Y también después la temperatura corporal máxima, ahí en la tarde y ya en vespertino, ¿no? A eso de las 9 de la noche empieza más bien la secreción de melatonina. Empieza a disminuir el movimiento intestinal, lo que también significa que el metabolismo empieza a bajar, ¿no? Claro, todo esto se ha desarrollado a lo largo de nuestra evolución porque dependemos de la luz. Pero, sin embargo, hoy en día la civilización nos proporciona luz todo el día. Entonces, ¿qué hay modificaciones? Se va viendo algunas modificaciones. Por ejemplo, puede haber somnolencia, ¿no? Por ejemplo, la melatonina, que es la hormona del sueño, aumenta aproximadamente 1 hora más tarde en los adolescentes comparado con los adultos. Eso, digamos, como una información actual. ¿Por qué? Porque los adolescentes, ¿cuándo empieza todo? A partir de las 10 de la noche. Y en mis tiempos, a las 10 de la noche ya estábamos yendo a dormir. No, máximo era llegar a las 9 de la noche. Pero a las 10 ahora, más bien, recién los jóvenes empiezan su actividad, ¿no? La luz azul de los dispositivos electrónicos pueden suprimir la secreción de melatonina, inducir sueño. Cuidado con el celular. Y sobre todo, cuidado con los niños, con los chiquititos, eso de 2 patitas que están corriendo por ahí, ¿no? Ahora bien, el gran descenso de la energía en el punto bajo, ¿no es cierto?, es posible que no se sienta completamente despierto hasta las 9 de la mañana, o incluso a 10 de la mañana. O sea, nos podemos amanecer. Y la mayoría nos amanecemos, ¿no es cierto? Y aparentemente no lo sentimos, ¿no? La energía está alta, más o menos entre las 10 y la 1.
la temperatura del cuerpo aumenta durante la mañana, lo que incrementa el estado de alerta, agudeza mental, todo. El gran descenso que hemos mencionado se da entre las 5 a las 7 de la noche, con 17 de la mañana, ¿no? Cuando se entiende que debíamos estar más bien activándonos. Entre las 2 a 5 de la tarde hay un bajón de la tarde. Se siente adormecido, puede que se antoje de refrigerio, ¿no? Cuando se es más adulta notarás el bajón. Claro, la gente mayor se siente más agotada en la tarde que los jóvenes, ¿no? Y en general todos necesitamos comer algo en la tarde, ¿no? Como mencionamos, la somnolencia que también se está dando en estos casos por el uso de los dispositivos. Entonces, ¿qué tenemos? Por efecto de la luz en el cerebro, claro, la retina es la que capta, están los conos y bastones solamente, y eso nos explica la visión, ¿no? Con todo lo que hemos mencionado. Pero también de esta ruta va hacia las neuronas y se va a dar las funciones no visuales. A nivel del hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, los ritmos circadianos, al núcleo olivar pretectal, el reflejo pupilar como ejemplo, que también lo hemos mencionado, y a la glándula pineal, que finalmente es la que va a determinar el sueño y también el estado de ánimo. La melatonina no tiene que ver solo con el sueño, estrictamente hablando, sino vamos a ver que tiene una cantidad de efectos en el organismo. Solamente un detalle para considerar, ¿no? Cuando hemos hablado del reflejo pupilar, ya dijimos quién es el núcleo responsable del reflejo pupilar. ¿Quién es? ¿Qué núcleo? Núcleo. El núcleo de Edinger-Westphal. Claro, que es del parasimpático. Pero antes del núcleo de Edinger-Westphal está el área pretectal. Es un área de 4 núcleos pequeños que están inmediatamente al borde del colículo superior. ¿Cuál es el colículo superior? La lámina cuadrigémina sería el hemicuadrante inferior. Son los tubérculos cuadrigéminos. O sea, y si está adelante o enfrente, estamos hablando de los superiores, ¿no? Esta parte recibe fibras de la retina por el tracto óptico, a través del brazo superior, etc. Las fibras eferentes son las que hacen contacto con el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Entonces ahí va a dar el reflejo pupilar, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos estos ritmos circadianos que tienen que ver con la luz y va a desencadenar lo que son sueños. Ahora, entonces, depende de la cantidad de luz, ¿no?, que va a llegar al cerebro y que va a activarlo. Y bueno, entonces estamos de día. Y lo inverso sucede y entonces estamos en la noche. Por lo tanto, la luz es la señal principal para sincronizar la actividad cerebral, ciclo día-noche. La información llega al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿no? Y si es así, este sistema va a activar al sistema reticular activador ascendente y se inhibe a la melatonina. No hay melatonina. Veamos. Se recibe la información fótica, entonces significa de la luz, ¿no?, en la retina, y le envía al núcleo supraquiasmático. Ya sabemos cómo llega allí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo llega al núcleo supraquiasmático? Retina, ¿qué más es? Células ganglionares que forman el nervio óptico, quiasma óptico y cintilla óptica, pero ya se iría, ¿a dónde se va eso ya? A los tubérculos cuadrigéminos, y ahí no nos metemos. Entonces del quiasma óptico sale una desviación. ¿Y eso es por qué? Porque ya está el hipotálamo ahí. Entonces sale sus fibras al núcleo supraquiasmático. Y el núcleo supraquiasmático libera GABA, inhibiendo a las neuronas que hacen sinapsis con el núcleo paraventricular, que también está en el hipotálamo. Y la señal de la glándula pineal se interrumpe y
no se sintetiza melatonina. O sea, ¿qué hizo la luz? Hizo que la glándula pineal no liberara melatonina. Ahora bien, en caso de ausencia de la luz, en el caso de la oscuridad, el núcleo supraquiasmático secreta glutamato. Acá, ¿qué secretó? GABA, que es el glutamato, activando la transmisión desde el núcleo paraventricular, ¿no? Que ya la envía a la glándula pineal. Pero el núcleo paraventricular se comunica con segmentos torácicos superiores de la columna vertebral, o sea, baja, transmitiendo información al ganglio cervical superior. ¿En qué estamos? Simpático, no parasimpático. Estamos en el simpático. Listo. Y esta transmite a la glándula pineal. ¿Cómo llega allí? Estamos en el ganglio cervical superior. ¿Cómo lleva a la glándula pineal? Y sí lo saben, ¿eh? Sí lo saben. ¿Cómo llega las fibras del sistema simpático al cerebro, al encéfalo? Formando un plexo alrededor de las arterias. Así llegan. Todas las fibras simpáticas llegan a través de un plexo que rodea a los vasos arteriales y eso les hace llegar a toda la parte del tejido del cerebro, ¿no? Claro que no es un plexo, que les digo, bien notorio, ¿no? Son solo fibras las que están formando ese plexo y permiso llegar. Entonces, de esa manera llega a la glándula pineal, ¿no? Claro, pero para eso del núcleo paraventricular tiene que descender. ¿A dónde? A la columna cervical. Hasta allí baja, porque el ganglio cervical superior se origina ¿dónde? ¿A qué nivel? A nivel cervical, ¿no? Entonces tiene que bajar para volver a subir nuevamente. Ahora, una vez que llega al ganglio cervical, eso lo hace a través de la norepinefrina, y eso es lo que estimula a la glándula pineal. Se completa el ciclo, ¿no es cierto? Tiene que haber oscuridad para que el núcleo supraquiasmático libere glutamato, porque si hay luz, ¿qué libera? Gamma. Y si libera gamma, todo lo que hemos mencionado queda inhibido. Y al final la glándula pineal ya no produce melatonina. Pero como no hay luz, se produce glutamato. Esto llegó hasta la glándula pineal y por estímulo del simpático vendría a ser, ¿no es cierto? Porque es a través de la norepinefrina la glándula pineal produce melatonina. Entonces, la norepinefrina induce a los pinealocitos producir melatonina, ¿no? ¿Y por qué? Porque activa la transcripción del RNA mensajero que codifica a esta enzima, la aril-alquilamina N-acetiltransferasa. Bueno, si quieren abreviar, N-acetiltransferasa, ¿no? Y es la enzima clave para convertir la serotonina en melatonina. Aquí. Si no se activa esta enzima, entonces la serotonina queda como tal, ¿no? Y entonces no tenemos N-acetilserotonina y posteriormente melatonina. Ese es todo el ciclo, no ciclo, sino toda la vía, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenemos? Melatonina. Estamos de día o de noche. De noche. Entonces, tenemos sueño. Ahora bien, entonces, claro, el que inicia todo esto es el núcleo supraquiasmático y además de él depende si se activa o no se activa la vía, ¿no? Si libera GABA o libera glutamato. Entonces es el generador del ritmo o el reloj en los mamíferos, ¿no? Porque esto de nosotros se aplica también a los mamíferos en general. Hay mamíferos que solo
su actividad principal es de noche. Sí hay. Ejemplo, el murciélago, ¿no es cierto? Claro. Pero él, ¿qué cosa tiene? Ecolocalización. Tiene un sistema diferente y su vista no está tan buena. No está tan buena. En fin. Entonces lo que hacemos es que el núcleo, en nosotros, el núcleo supraquiasmático es el que da lugar a la actividad rítmica, ¿no? Claro, pero para eso debe haber supresión. Y se libera melatonina. El ritmo, ¿no? Claro, exactamente 24 horas para más o menos en general, ¿no? Ahora bien, ¿puede descontrolarse en ausencia de la señal luminosa? Sí, claro, y eso es lo que un poco nos pasa, porque en casa donde estamos tenemos plena luz y podemos estar con luz todo el día. Hay lugares, por ejemplo, hay lugares de la Tierra en que no hay día, en que no hay noche, también. Claro, acuérdense de la inclinación del eje, ¿no? Entonces, los que no tienen día, están de noche y pura luz. Pero si bien cierto se altera, todavía hay ritmo circadiano. Modificado, sí, pero se dan. Eso es por cuestión genética también. Ahora miren, la secreción de la melatonina tampoco no es constante a lo largo de la edad. Miren lo que sucede a lo largo de la edad. ¿Quiénes secretan más melatonina? Menores de 35 años. Vienen los de 45, los de 50, 45, estos serían los de 65 años, 75 años. O sea, con la edad la producción de la melatonina disminuye. Por eso las personas mayores tienen sueños largos, prolongados. No, son breves, ¿no? Se interrumpen fácilmente. Bueno, lo que hemos mencionado, ¿no? El día, la noche, el día hace inhibición, la estimulación, el núcleo supraquiasmático que llega a la glándula pineal, ya sabemos cómo. Y entonces se libera la melatonina de forma circadiana. Durante el día los niveles son bajos. A partir de las 21 horas empieza a elevarse en la noche y disminuye para el amanecer, 9 de la noche, 9 de la mañana, ya la melatonina está en su mínimo y se mantiene. Entonces, claro, decimos que la melatonina tiene que ver con el sueño, pero tiene otros efectos. Efecto antioxidante, antiinflamatorio, antihipertensivo, antitrombótico, antilipidémico. Y eso significa que tiene otros órganos diana. Bueno, hablando de la glándula pineal, modula el ritmo circadiano del sueño. Sí, claro, porque produce melatonina, ¿no? Pero no solo melatonina, sino también esta otra hormona, la 5-metoxitriptofol. Ambas son antigonadotróficas. Entonces, ¿tiene que ver con el control de la liberación de gonadotrofinas? Sí, ¿no? Ahora, la producción de melatonina aumenta con la oscuridad, claro, disminuye con la luz, por lo que la exposición a la luz establece el patrón de secreción. Ahora bien, el paso limitante que mencionamos es la enzima serotonina N-acetiltransferasa, la que mencionamos, necesaria para sintetizar la serotonina. Alteraciones del ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, al viajar a través de diferentes horas horarias, sí nos afecta. Alguna vez si viajan, por ejemplo, al otro lado del planeta, Europa está a 6 horas de diferencia con nosotros, ¿no? Claro, ahí tenemos que hacer un ajuste. Para ellos está ya, ahorita están en la tarde, nosotros estamos todavía en la mañana, ¿no? O sea, nos ganan, ellos amanecen más temprano que nosotros. Y claro, pero sí nos adaptamos, ¿no? Nos adaptamos a ese patrón de luz y oscuridad. Ahora, la degeneración de la retina impide la percepción de la luz. En este caso, la retina no podrá percibir ni detectar los cambios de iluminación. Pero, aún así, los bajos niveles provocaría un aumento de la secreción de la melatonina.
conclusión, sí mantiene, solo no como la persona que es normal. Pero eso hay. ¿Conocen alguna persona invidente? Sí duermen, y duermen más o menos como nosotros. Claro, también por costumbre, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Resulta que con la edad, ¿por qué hay disminución en la secreción de melatonina? Porque la glándula pineal se calcifica. Se va calcificando. Entonces, una persona mayor, si hace una radiografía, un rayo X o tomografía, sí se nota la calcificación. Y la van a ver, ¿no? Persona alta es un puntito. Ahí es la glándula pineal. Ya tienen algo para orientarse en el cerebro. Ahora bien, y eso, claro, se manifiesta en disminución de la melatonina. Si está aquí, ¿qué estructuras del cerebro están cercanos ahí? Abajito nomás, el acueducto de Silvio. Si hubiera una tumoración en la glándula pineal, entonces se obstruye. ¿Y qué se obtiene? Hidrocefalia en el acueducto de Silvio. Ahora, hay también debilidad y pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo. ¿Por qué? Porque también por ahí está el tálamo. Altera el sueño, claro, impide la regulación de la temperatura y la hidratación. Hay aumento del peso. Eso porque afecta al hipotálamo. Ahora, el gen de esta enzima se localiza en la región pseudocromosómica X y Y también. No, perdón, pseudoautosómica. ¿Qué significa eso? Pseudoautosómica. Porque soma viene del cuerpo, ¿no es cierto? Claro, los cromosomas son cromosomas, no son autosomas, son sexuales, XY, y los otros que son somáticos. Claro, ¿no? Definen todo el aspecto somático menos el sexo. Pero resulta que en los genes, en los cromosomas X y Y, sí también hay segmentos que son somáticos. Entonces, en esa parte, entonces se entiende que hay estos genes y dan lugar a mutaciones genéticas que disminuyen la síntesis de melatonina y por lo tanto están relacionados con trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, del aspecto autista y trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Entonces la melatonina está involucrada en esto. De manera indirecta, sí, ¿no? Ya, aquí tenemos todo el recorrido. La luz, el globo ocular, núcleo supraquiasmático, núcleo paraventricular, cerebro posterior, baja la médula, en los ganglios cervicales superiores, llega a las fibras, a la glándula pineal. La glándula pineal, entonces, se activa por la noradrenalina, aumenta la síntesis de proteína o la síntesis de melatonina porque activa la N-acetiltransferasa y tenemos melatonina. Es todo el recorrido. Ahora bien, la melatonina actúa a través de receptores tipo 1 y tipo 2, que son proteínas acopladas a proteínas G. En buena cuenta, receptores ligados a proteínas G, ¿no? Los receptores de melatonina 1 estarían más relacionados con el efecto hipnótico. ¿Quién nos visita? ¿Quién? ¿Nos van a vacunar? ¿Le hacemos caso o no? A los que están enfrentados.
Vayan a recorrer ese brazo. Hola chicos, ¿a alguien le falta la vacuna de la sarampión o no entonces? ¿Todos ya tienen la vacuna? ¿O a alguien le falta? Los que les falta, está bueno. Se están vacunando ahora, así es que Ya no va a haber vacuna. Ya es las últimas horas. yo les sugiero la sarampión Ya ha habido más de 10 casos positivos. porque si da sarampión a personas de mayor edad, ustedes ya son mayores A de los que les sarampión, falta, es más ahora grave. no hay nadie listo para bajar. Cuando me matriculan de todo, yo no me acuerdo. Sí. Ya se va. Va a seguir. Bueno, listo, continuemos entonces. Alguien le explicará a su compañero. Pero sí, eso es necesario porque, como digo, si el sarampión le da a una persona adulta y ustedes ya son considerados adultos para eso, mayores de 12 años, el sarampión es más grave. Para un niño, todavía no hay mucho problema, pero en fin. ¿Y cuál es la otra vacuna? Ya entramos al invierno. Como mencionamos, los receptores de melatonina tipo están más en relación al efecto hipnótico. Tienen efectos sobre el locus coeruleus y el hipotálamo lateral, que están comprometidos en el sueño REM. Los receptores tipo 2 regulan el ritmo circadiano, ¿no? Aquí el núcleo reticular talámico también está afectado y está en relación con el sueño no REM. Y también con actividad de la retina. Influye entonces en la fase del sueño y cambio de fase, ¿no? Ahora bien, son dianas, o sea, ambos receptores, para tratar el insomnio y trastornos del ritmo. Ya, vamos viendo algunos efectos de la melatonina, ¿no? que se ven más, no porque se estudie la fisiología pura, sino porque más bien se estudia el problema. En caso el glaucoma. Antes de esto, como mencionamos, la melatonina tiene que ver con el ciclo circadiano, sí, ya eso todo lo vemos, pero tiene un efecto antioxidante sobre la presión intraocular, el mantenimiento de la homeostasis mitocondrial, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto neuroprotector. O sea, la melatonina no significa que entonces que es una muy específica y una función, entre comillas, mínima, ¿no? Tiene otros efectos. ¿Y cómo se han ido describiendo? Viendo algunas alteraciones, como el glaucoma, por ejemplo acá, que tiene que ver con la presión intraocular. Resulta que la secreción de melatonina se reduce en el glaucoma. ¿Pero por qué? Sobre todo en estadios avanzados. ¿Qué resulta? Tiene glaucoma, ya, entonces hay que tratarlo porque si no se va a quedar ciego. Disminuyen la presión intraocular, pero el daño continúa. ¿Pero por qué? Es por esto, ¿no? La secreción ha sido reducida en el glaucoma, entonces hay que también corregir o tratar esto, ¿no? Los receptores de melatonina 1 y 2 se expresan en múltiples tejidos oculares, en las células ganglionares de la retina, en los fotorreceptores y el cuerpo ciliar. Y eso también regula hace la circulación circadiana, pero también es defensa antioxidante y modulación de la presión intraocular. Entonces, no solamente tiene que ver con la producción de líquido en el globo ocular, ¿no? Eso corre por cuenta de ¿quién? ¿Qué produce el líquido intraocular? El cuerpo ciliar, ¿no es cierto? Entonces, listo, y eso generalmente sí se puede controlar mediante medicamentos, pero como se veía que esto no era suficiente, entonces debía haber otro problema, y es que el glaucoma no estaba siendo producido a ese nivel. Entonces, la deficiencia de melatonina contribuye a disfunción de las células ganglionares de la retina y altera el acoplamiento circadiano y
y también causa neurodegeneración. Por eso es que la persona en el glaucoma pierde visión también, ¿no? A nivel endocrino, resulta que incrementa la secreción de hormona del crecimiento. ¿Eso es bueno? Sí. Es que hay que crecer, ¿no es cierto? Bueno, este anuncio a mí me llegó demasiado tarde. Claro, porque miren, para la noche, para dormir en la noche, ¿qué debe haber? Melatonina. Ya, y si la melatonina estimula la hormona del crecimiento, hay que irse a dormir. Claro, hay que irse a dormir, pero hay que irse a dormir temprano, antes de las 8, 9 de la noche, porque ese es el máximo pico de secreción de melatonina. Claro, después se puede ir a dormir, sí, también, pero la secreción no va a ser tanto. Entonces, el principal estímulo del sueño a través de la melatonina para la secreción de hormona de crecimiento se da justamente en ese momento. Entonces, ¿a qué hora hay que mandar a dormir a los niños para que crezcan? 7, 8 de la noche. Y díganme, los niños 7 de la noche, ¿qué están haciendo? No tienen ganas de ir a dormir. Para nada. ¿No? Claro que los antiguos, si uno se portaba mal, a la cama, sin comer, y los mandaban temprano a dormir. Claro, les estaban haciendo un beneficio, ¿no? No que ahora los queremos más, los engreímos más, hasta tarde nos quedamos con ellos. Ya, hay que tomar en cuenta este efecto. Es regulador de la secreción y acción de la insulina, como hormona proinsulínica y antidiabetógena. Controla la ingestión de alimentos, ¿no? El gasto de energía del organismo, controla el almacenamiento y liberación energética en el tejido graso y el hígado. Y en conclusión, logra un balance energético. Si falla la melatonina, aumenta el peso. Obeso. Claro, dicen, como no duerme, está todo el día despierto, pero está gordito. Claro, porque el efecto de la melatonina desaparece y aumenta de peso. Tiene efecto antioxidante. Es neutralizador de radicales libres, de radical oxidrilo, unión superóximo, ¿no? Y el agua oxigenada, ¿no? De las especies reactivas de nitrógeno, como radical peróxido nitrito y el óxido nítrico. Por otra parte, la melatonina cede sus electrones fácilmente, lo que hace que los radicales libres entonces se reduzcan, ¿no? Esto en razón a su estructura de la melatonina, ¿no? Y tiene un elevado potencial redox. Es bueno. La melatonina aumenta la expresión y actividad de enzimas antioxidantes, como la catalasa, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa reduxada entonces. Y también la melatonina neutraliza la formación de sustancias reactivas derivadas del oxígeno y también facilita su eliminación. Eso sí he encontrado de la melatonina. Entonces, como ven, al hablar de la melatonina no solo estamos hablando del sueño. Y hay otro datito más, por ejemplo, en cuanto a las tumoraciones. Dicen que hay factores epigenéticos, o sea, que dan lugar a la expresión de pequeñas moléculas de ácido ribonucleico, no codificantes, como las microARN, ¿no? Y estas resultan siendo reguladores de la expresión post-transcripcional de genes diana en los procesos oncogénicos. ¿Conocen los pequeños RNA? Sí. ¿Cuál es su función? Bueno, son como unas llaves para activar algunos factores de transcripción. El fraccionamiento, el proceso post-transcripcional del RNA, ¿no? Como el splicing, el cortar los dos extremos y todo eso, está a cuenta de estos RNA pequeños, son enzimas.
que corta, ¿no? Pero resulta que hay este tipo, ¿no?, de RNA, pequeños microsomales, que se le llama, y que sí están, digamos, relacionados con la expresión de genes oncogénicos. Ahora bien, entonces, este mecanismo regula la expresión de genes diana que da lugar a, por ejemplo, modificaciones en la regulación del ciclo celular, la muerte y la migración celular, y aún en la senescencia de las células. Lógico, esto entonces condiciona para que haya tumoraciones. Se han encontrado 46 de estos microRNAs, ¿no?, con expresión alterada en tumores como mama, cabeza, tumores de mama, cabeza, cuello, hígado, estómago, próstata, sistema nervioso central, colon y recto, ¿no? La melatonina modula, altera la expresión de estos RNA. En buena cuenta, los controla. No es que tanto los controla, pero al modularlos, claro, modula también su efecto que puedan tener ellos. Por eso menciona que tiene efecto antitumoral. Los patrones de acetilación o metilación de las histonas inducidas por la melatonina modulan también la codificación de secuencias de ADN, modificando entonces el balance de los genes a transcribir, disminuyendo la transcripción genética de proto-oncogenes y actuando también sobre genes supresores de tumores. Por otro lado, la capacidad anfipática de la melatonina. ¿Qué significa anfipática? Y le tanto ser hidrofóbico como hidrofílico. Entonces le permite penetrar fácilmente a las células, ¿no? Claro, a los tejidos, etc. Interaccionando con moléculas intracelulares sin necesidad de anticuerpos. Y eso hace que tenga un buen efecto antioxidante. Y claro, si tiene efecto antioxidante, las sustancias reactivas, que son también condiciones para la mutación de las células, también se controlan, ¿no? Entonces, de ahí que la melatonina esté que está relacionado a las tumoraciones, neoplasias. Bueno, acá son las características de las células cancerígenas, ¿no?, lo que se da, y la melatonina en dónde interviene. Como no estamos en el curso de ¿qué?, de fisiopatología, o en el curso de oncología, nos pasamos de largo. Bien, entonces ya conocemos toda esta ruta, ¿no?, hasta la glándula pineal, la melatonina. Miren, a partir de las 8 de la noche es donde más se empieza la producción de melatonina. Ahora bien, esta secreción de melatonina, claro, es por el ciclo, hay fotoperiodos, ¿no? Sus niveles de melatonina en la noche son altos. Pero, ojo, no es igual en todos, hay diferencias individuales, ¿no? Uno, habiendo diferencias en cada individuo, esa diferencia es constante en cada uno de nosotros. No es que, digamos, sea muy aleatorio durante el tiempo, ¿no? Esto da lugar entonces que tengamos una adaptación, ¿no? Y en general, como mencionamos, en los ciegos el ciclo se altera y es mayor de 24 horas. También tiene la influencia de las estaciones. El ciclo circadiano o la secreción de melatonina aumenta en otoño y en invierno. Por eso tendemos a dormir. Ese es el efecto de la temperatura. Y hay animales que sí, en el invierno se duermen, ¿no?, hacen hibernación. Y disminuye la secreción de la melatonina en la primavera y el verano. Claro, en verano ni qué decir, ¿no? Nos faltaría, entonces se duerme poco. Con la edad, como ya habíamos mencionado, ¿no?, el ciclo se instala más o menos empezando a los 2 meses. Máxima secreción de melatonina, como mencionamos, en los niños de 3 a 5 años. Ya va disminuyendo con la pubertad, ¿no? Ahora bien, se estabiliza más o menos en los años que van de los 30 a 50 años de edad, ¿no?,
y va disminuyendo, no desaparece, pero sí disminuye con la edad, ya en la edad adulta, ¿no? Ahora bien, hay relación con otras hormonas, sí, ¿no? La melatonina aumenta, induce un aumento circulante de las gonadotrofinas, ¿no? Aumento circulante de gonadotrofinas y gonadotropinas y aumento de hormonas gonadales. ¿Cuál es la diferencia de gonadotropinas y gonadales? Las hormonas son los órganos sexuales. Hormonas. Hormonas sexuales. Bueno, más que sexuales, que vienen del aparato. Aumento de hormonas gonadales. Nombres: testosterona, estrógenos, progesterona, ¿no? Y gonadotrofinas, folículo estimulante, luteinizante. Muy bien. La melatonina disminuye antes de la ovulación, ¿no? Ahora bien, hay una interrelación de la glándula pineal con la adenohipófisis, la tiroides, páncreas, endocrino y médula suprarrenal. Claro, aquí va a haber modificaciones, pero lo dejamos. Hay un aumento notable de la melatonina en mujeres después del ejercicio intenso. Algo sucede también, ¿no? Bueno, los receptores de la melatonina a través de receptores ligados a proteínas G. Ahora, hay dijimos dos tipos de receptores, ¿no? Pero dependen también de su ubicación. Están los receptores neurales de alta afinidad en el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo medio basal, pero también el área preóptica, que tiene que ver con la regulación de la reproducción, en la capa plexiforme externa de la retina, que tiene que ver con la división, adaptación a la luminosidad ambiental, en la corteza cerebral, ¿no? Y a nivel del tálamo. Esto va a desarrollar lo que se llaman los efectos hipnóticos de regulación vigilia-sueño, ¿no? En los receptores no neurales de alta afinidad, en la porción tuberal de la hipófisis, secreción de gónadas y prolactina, en las arterias cerebrales, regulación cardiovascular y de temperatura. Ahora, la destrucción de la glándula pineal da lugar a pubertad precoz, mientras que la hipersecreción de melatonina da lugar al retraso de la pubertad. Algo importante que sí se ve, ¿no? La melatonina actúa sobre el hipotálamo, induce la liberación del hormona del crecimiento, sí, tiene efecto, no es que induzca, tiene efecto. Y sobre la ACTH, y la ACTH actúa en la glándula de la corteza suprarrenal. ¿Y qué tenemos? Cortisol. Entonces, si hacemos una relación, ¿no?, de la secreción de la melatonina y el cortisol, este es el de la melatonina. En la noche, sobre todo en horas tempranas las primeras horas de la noche, será el máximo de melatonina y disminuye. Se mantiene bajo durante todo el día y vuelve a subir ya en la noche. El cortisol más bien es inverso. Disminuye prácticamente en la noche y ya en la madrugada sube. Y en la mañana, entre las 7 y 8 de la mañana, es el máximo nivel de cortisol. Y es lo que nos mantiene alertas, ¿no? Tenemos ese efecto. Nos hemos amanecido trabajando, estudiando todo, pero nos bañamos, comemos algo, si no nos venimos, pero aparentemente estamos despejados, ¿no? Estamos activos y hacemos nuestras actividades. Pero como el cortisol baja y a las 12 del día ya está prácticamente en el mínimo, nos viene el sueño, nos dormimos, estamos que caemos, ¿no? Entonces, miren, sí, entonces hay una correlación, ¿no? Que la melatonina sí regula el sueño, pero el encargado de regular la vigilia es el cortisol, por este tipo de relación. Y bien, entonces si la melatonina tiene que ver con el ciclo circadiano y el ciclo circadiano está en relación con el sueño, entonces entramos al sueño. Y tenemos
dos tipos de sueño, el sueño REM y el sueño no REM. Esto es por los rápidos movimientos de los ojos y acá no hay movimientos rápidos de los ojos, ¿no? Claro, a lo largo del tiempo que dormimos, el sueño no es, por decir, regular. Es el estado de vigilia, empezamos a dormir, empezamos con el sueño REM. Significa que hay un sueño, pero nuestros globos oculares se mueven, ¿no? Pero si seguimos en la profundidad del sueño, empieza el sueño no REM. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y es cada vez más profundo, ¿no? Entonces, es cada vez más profundo y dormimos. Pero no dura mucho tiempo, más o menos, ¿qué es? Dicen 90 minutos, etcétera, pero luego empezamos a salir nuevamente y empezamos a salir del sueño profundo. Fase 3, fase 2, fase 1, tenemos el sueño REM. Y ahí es donde tenemos en sueños lo que soñamos. Luego volvemos a entrar al sueño no REM, ¿no? Pero no llegamos a la misma profundidad del ciclo anterior, es menos. Y va disminuyendo hasta que despertamos, ¿no? Por otro lado, el sueño REM, que al comienzo es pequeño, va incrementándose en cada ciclo. Ahora, dependiendo en qué momento nos despertemos, generalmente nos debemos despertar después del sueño REM, ¿no? Y ahí es donde recordamos lo que hemos soñado. Nos acordamos. Pero puede despertarse en otro momento y no nos acordamos. Pero hemos tenido sueño. Hemos tenido, solo que no lo recordamos, no nos damos cuenta. Entonces, el sueño, ¿no? Todo completo, es en ciclos, que se combina el sueño REM y el sueño no REM. La profundidad va disminuyendo a lo largo del sueño, o sea, hasta despertar, y el sueño REM va incrementándose. Ahora, bien, el patrón de sueño que tenemos es diferente dependiendo de la edad. Lo que hablamos del ciclo circadiano y todo lo demás sí se aplica bien al adulto, porque dijimos que el ciclo circadiano se establece plenamente entre la edad de los 30 a 50 años. Eso es lo típico que escribimos. Pero sin embargo, el sueño varía, ¿no? Los niños a menor edad duermen más, ¿no? A los 4 años ya tienen un sueño continuo, ¿no? Claro que es de mayor tiempo. Un año tiene un ciclo continuo, pero los niños de 1 año, 2 años, en la tarde duermen, ¿no? A mediodía inclusive duermen y en la tarde también. Bueno, los recién nacidos son totalmente desordenados, solo se despiertan cuando tienen hambre o están mojados, ¿no? Y se despiertan. Y su sueño no es largo. No hay, o sea, se interrumpe, ¿no? Claro, al recién nacido no se le establece ninguna disciplina, a demanda libre. Pero ya a partir de los 3 meses como que se le va educando más o menos cada 2, cada 3 horas, ¿no? Y sí, al año, 4 meses, 5 meses, hasta el año más o menos, tiene ese, ¿no? ese ritmo de dormir, ¿no? Cada 3, cada 4, sobre todo cuando son lactantes. Entonces, a medida que el niño se va desarrollando, cambia la distribución y las necesidades de sueño durante las 24 horas. El recién nacido necesita dormir 16 a 18 horas y va disminuyendo a 14, 15 horas en el niño, 10 a 12 horas, 4 años y menos de 10 horas en niños. El adolescente, la necesidad de sueño sigue disminuyendo hasta estabilizarse 7 horas. Ya en la edad adulta, de la capacidad del sueño prolongado, como dijimos, ya se limita, ¿no? Duerme poco. Ahora bien, claro, a alguien se le ocurrió ver cómo está trabajando el cerebro
eh, cómo trabaja el cerebro, tanto en el sueño como en la vigilia, considerando que el tejido cerebral se maneja con electricidad, potenciales de acción, ¿no es cierto? Entonces se hizo o se hace hoy en día este registro a través del electroencefalograma. Ahora, no sé si han visto alguna vez un electroencefalograma. Es bien complicado, cantidad de líneas, depende de las derivaciones que se tienen, ¿no? Entonces se va estudiando y hay ciertos, digamos, aspectos que hay que considerar. Las señales del electroencefalograma se evalúan principalmente según la frecuencia y el voltaje. Frecuencia, ¿no es cierto? Y la frecuencia que está determinada por la duración del ciclo. Claro, ¿no? Esta ondita tiene un ciclo. Entonces, si es más corto o es más largo, y eso determinará alta frecuencia, baja frecuencia. El voltaje. ¿Y el voltaje qué nos determina? La intensidad. Si es la onda es alta o es baja, ¿no es cierto? El voltaje. Entonces, ¿qué tenemos? Frecuencia y voltaje, ¿no? Y su distribución, bueno, hay la edad y el estado de sueño. Ahora, cada zona de encéfalo, de la corteza cerebral, porque lo que se evalúa en el electroencefalograma es la actividad de la corteza. Dependiendo de dónde está el electrón es que se hacen las derivaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos todo este tipo de ondas. Ahora bien, ¿qué se registra en esto? Diferentes ondas. Estamos con la onda delta, cuya frecuencia es de 0.1 a 3.5, teta de 4 a 7.5, alfa de 8 a 13, los beta mayores a 14. Considerando lo que está puesto de acá, la frecuencia está aumentando o disminuyendo. Aumenta la frecuencia. Pero el voltaje, miren qué sucede con el voltaje, si es la amplitud. El voltaje disminuye. Listo, muy bien. Aquí tenemos, digamos, algunos patrones, ¿no? Entonces la onda gamma, ¿no? De 31 a 120 ciclos por segundo, ¿no? Este tipo de onda se presenta en el cerebro cuando tiene una alta actividad, ¿no? Es la que necesitaríamos o generalmente hacemos, por ejemplo, para estudiar. Necesitamos estar atentos. Están las ondas beta, que son las que de la persona que está despierta, con actividad y conversación, todo lo que hacemos, ¿no? El alfa ya está relajado, ¿no? Medio adormitado, etc. La onda teta sí ya está dormido, ¿no? Y la onda delta donde está profundamente dormido. Y listo. ¿Cuál es la ley? La ley. Y a más trabajo, mayor frecuencia, claro, mayor frecuencia tal vez sea por la despolarización, ¿no? Pero también disminuye el voltaje, y también a menos trabajo, pues disminuye la frecuencia, pero hay más voltaje. Acá está a plena actividad. Acá está dormido. Listo. ¿Cómo son las ondas? No las nombren, todo eso después, pero sí uno tiene que tener esta visión, ¿no? Su compañero ha dicho una cosa, eso, él lo dice. ¿Qué dicen los demás? Y ese es describir cómo está actuando la corteza cerebral a través del electroencefalograma, que es su símil del ciclo cardíaco, ¿no? No tiene un ciclo. ¿Allá la señorita? ¿O quién es? Estaba despertando allá. Un ratito. Bueno, la corteza
es estimulada, ¿no? Por el sistema activador reticular ascendente. No, nada. Acá nomás. Solo quiero que me digan lo que está aquí. No sé si sabré. A otro momento hablamos del sistema reticular activado. Esa es una característica, pero vayamos primero a lo que está acá. Lo único que quiero que me digan cómo son las ondas según el estado de vigilia o sueño que tenemos. Nada más. ¿Cuál disperso? ¿Acaso hemos hablado de criterio disperso? Les he dado dos criterios, frecuencia y amplitud. Nada más, con esos quiero que me lo digan. Más sensibilidad, más sensibilidad, más frecuencia. Primera parte, segunda parte. Mire, lo que me están diciendo es cierto, ¿eh? Pero yo quiero la ley. La ley se dice bien corta y directa, ¿no es cierto? No, estamos hablando de actividad cortical, actividad. O sea, esto yo lo aplico a la actividad cortical. Activen su corteza. Utilizan ondas gamma. Y no, acá, mire, yo no encuentro ninguna proporcionalidad, no hay, no existe eso, ¿no? Ya, directo y preciso. Exacto, listo. Es esto. Sí, pero no lo dijo como él lo dijo. Ya, a mayor actividad cortical, aumenta la frecuencia y disminuye la amplitud. Listo. Si eso lo tienen, ustedes pueden leer el electroencefalograma. La otra característica, su compañero lo dijo, esto se registra, digamos, en una parte cortical, pero toda la corteza trabaja desordenada, no coordina. Es diferente que el corazón, él sí coordina. Onda P, complejo QRS, aurícula, ventrícula, todo está ordenadito. Acá no. Entonces, la actividad cortical es desincronizada. Y si estamos despiertos es de alta frecuencia, bajo voltaje. Y si estamos durmiendo es de baja frecuencia, alto voltaje. Listo. Ya con eso tenemos todo dicho y nos vamos no de una vez. Ya, acá están las ondas. En la vigilia el ritmo es beta. Con los ojos relajados, ¿no? Con los ojos cerrados. Pero cerrados el ritmo es alfa, predominantemente alfa. En el sueño REM es beta. Claro, por eso dijeron acá, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero si está dormido, pero tiene ritmo beta, igual que el de vigilia. Por eso al sueño REM se le llama sueño paradójico, ¿no? Por esa. Y acá está el sueño no REM, las fases 1, 2, 3, 4. Miren cómo van ampliándose el voltaje y la frecuencia va disminuyendo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Esto es registro del electromiograma. También el registro de los movimientos oculares, que también se hacen, ¿no? Ahora, por ejemplo, el sueño despierto, el sueño no REM, el sueño REM. Claro, le hacen un ya no sería electroencefalograma, sino electromiograma, ¿no? A nivel del mentón. Despierta esta guía en el sueño no REM, tiene esta actividad, sueño no REM, está aquí. En la pierna izquierda, en la pierna derecha, los patrones. Eso tratando de hacer una relación, ¿no? Pero en fin, nos quedemos. Bueno, acá está el ritmo de las ondas base, ¿no? Que hemos mencionado. Beta, alfa, teta y delta. El gamma casi no lo nombran, ¿no? Porque recién lo han caracterizado. Antes que estaba dentro metido del beta, ¿no?
Entonces ya está apareciendo. Entonces, esa es la forma que activa. Entonces, actúa la corteza cerebral o una demostración de eso. La pregunta es, ¿quién lo activa? Si la corteza cerebral está activa, estamos despiertos. Si no está activa, nos dormimos. ¿Cierto? Y eso se hace la prueba. Cuando queremos que el niño duerma, ¿qué hacemos? Ya, hagamos todo, cerramos las cortinas, nadie habla. Se entiende que duerme, pero últimamente no están obedeciendo. No, es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no le llega estímulos. ¿No? Ahora bien, entonces, sí, hay influencia de otros niveles a la corteza, ¿no? Y eso también está mediado por neurotransmisores. Entonces, el control del sueño se atribuye a varios grupos cerebrales, ¿no? Núcleos, etc. Se ha propuesto a la serotonina, que se secreta por el núcleo del RAFE. ¿Se acuerdan del núcleo del RAFE? Se interviene en la inducción del sueño. Inducción del sueño. La incapacidad de las células productoras de serotonina provoca insomnio. Por otro lado, el locus ceruleus. ¿Se acuerdan del locus ceruleus? Segrega acetilcolina y se atribuye al control del sueño REM. Cuando hablamos de la acetilcolina como neurotransmisor, ¿cuál era su definición? Lo dijeron, ¿ah? Es un neurotransmisor, depresor, activador. Activador, claro, pero ¿cómo interviene en el sueño? La inducción del sueño REM, porque ahí hay actividad, ¿no? Las neuronas activadoras, hay neuronas activadas por dopamina y estas se descargan a un ritmo uniforme durante todas las fases del sueño. Y por lo tanto, se sugiere que la dopamina interviene poco o nada en la inducción o mantenimiento del sueño. Aparentemente estaría fuera la dopamina, ¿no? Ahora bien, entonces se van señalando algunos neurotransmisores también y estructuras. Pero el sistema activador del encéfalo consta de dos sistemas. La estimulación directa del tronco encefálico, que ya lo hemos mencionado varias veces. Acá está la sustancia reticular. Y específicamente la sustancia reticular protuberancial del mesencéfalo, porque la de la médula, no, perdón, de la que se llama del bulbo es descendente, pero para arriba es inhibitoria. Claro, el sistema reticular activador ascendente le corresponde a mesencéfalo y protuberancia, mientras que el descendente al bulbar. Entonces ese no se dirige a la corteza, se dirige a la médula, ¿no? Y ahí tiene su función. Depende del área excitadora que se proyecta al tálamo y de ahí a la corteza cerebral, el tálamo. Y hemos hablado del tálamo. El tálamo como vía sensorial. ¿Qué más? Coordinación de movimiento, ¿no? ¿Qué más? Que todavía, no, sí, ya lo hemos hecho ya. Por eso el tálamo tiene una función clave en la corteza, en la fisiología cerebral. Me falta una, ¿cuál es? Ya, periférica, estimulador, coordinador de movimientos, ¿no? Porque está con los ganglios basales hasta el cerebelo, le manda información, claro, no directo, sino a través del núcleo rojo. Listo. No, ya deben estar haciendo integración de todo, ¿eh? Porque ahora sí ya vale todo. Nos falta, su compañera está preocupada por el examen, su delegada. Sí, ya deben estarlo. Me falta uno, ¿cuál es? Influye en la memoria. ¿No? La memoria.
Claro, sí, no, pero estamos hablando de activación cortical. Esto estamos, ya sabemos la sustancia reticular, el tálamo, ¿por qué hace eso, no? Sensibilidad interoceptiva, coordinación del movimiento, pero el tálamo hace algo más. ¿Es parte del limbo? ¿Es parte del limbo del tálamo? ¿El tálamo es parte del sistema límbico? Sí, claro, por eso cuando estamos preocupados, ansiosos, ¿dormimos? No dormimos. Claro que hay otras personas que hacen lo contrario, ¿no? Se duermen, ¿no? No, ya depende de cada uno, netamente, ¿no? Pero entonces nos lleva a conexión con el sistema límbico, significa emocional y todo lo demás, ¿no? Están las neuronas grandes que secretan acetilcolina, ¿no? Y las neuronas pequeñas que dan estímulos, pero muy pequeños, por tiempos un poco más prolongados que las grandes. Ese es un sistema. El otro sistema es el neurohormonal, que más o menos hemos ido mencionando hace un momento. El locus coeruleus, que produce norepinefrina, es excitador del sistema nervioso, induce el sueño REM. La sustancia negra, la dopamina, es inhibidor de los ganglios basales. No se sabe exactamente qué tendría que ver con el sueño, ¿no? Los núcleos del RAFE, ¿no? Liberan serotonina. Es inhibidor del diencéfalo, inductor del sueño. Pero también está la protuberancia del bulbo, el núcleo fascículo solitario, que ellos liberan GABA, proyectados a la neocorteza, a la médula espinal. Están relacionados con el desarrollo del sueño no REM. También con el dolor y también aumento del sueño no REM, ¿no? Es el caso del GABA. Las células gigantocelulares liberan acetilcolina. Son excitadores del encéfalo. Vigilia, excitación, ¿no? Paso del sueño no REM a sueño REM y a vigilia. Y nos despertamos. Y listo. Hasta aquí llegamos con este tema. ¿Preguntas? ¿Algo que acotar? Si ya están de sueño. Listo, muy bien. Y hay un solo tema ya que nos queda. Claro, esa actividad cerebral, sí, funciones cerebrales superiores. Que desde mañana empezamos, ¿no es cierto? Ya, ¿y ustedes qué tenían que hacer? No se dejó tarea, ¿no? Ya, mañana les dejo la tarea. Sí, ¿verdad? No les he dado tarea. Ah, sí, pues, tienen que hacer prácticas. Claro. Lógico. Listo, ya. Para mañana está la práctica, la tarea. Listo, muy bien. Si no hay preguntas, nos quedamos aquí. Listo, señoritas, señores. Nos vemos mañana.
No tiene tanto de que venir a por eso yo voy a hacer una que gasto. A ver, no, no, a ver. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué tal? Le daría, pero es que ahorita me tengo que pagar las cosas. Tengo que ser ¿ya? Pero sí puedo dejar que yo pueda anotar. Pero me mandas cuántos celulares. 20. Sí, a ver. Sí, es bonito. Algunas no se ven bien, pero ya no más. No hay horario. Está modificada. Incluso, si el autor quiere, es en la mañana. Se me dice que ella y no me dice nadie. ¿Por qué te amaba? Acá falta uno. ¿Cuándo hicieron eso? ¿Cuándo hicieron eso? Igual no va a venir porque está en campaña. En la campaña no decía ese es otro. Es el mismo. No, es otro. Se lleva como tiempo. Falta dos horas. Si nos falta la Sí, estoy sentida de la pobre araña.
Son 4. Son 5. Son 5 Ay, ya para allá. Son 4, hermano. Son 5.